que se juntaba, estaba atrás de pianino. Ahora que era medio tonto, ¿no? Gordo, morocho, sí, medio tonto. Pero es genial. Una vez me robé un manga de hentai. ¡Vamos! ¿Una qué? Un manga de hentai le robé por acá. Qué chabón. Lo que era que no hace internet, ¿no? Sí, préstamelo, le dije. Y no sé, me prestó uno de Dragon Ball y atrás me puso otro de la gateta. Qué presión, boludo. Loco, hay que cortar, ayudarlo. Por un segundo que voy al auto a buscar voy al auto a buscar caldurinas. Que se me caigan. ¿Querés caldurinas? No, no sé. Ofrecía. ¿Qué? Puede ser que esté roto el costado. ¿Está roto el costado? El arco sí. Sí. Se ve. No sé si fue gol. Yo no sé si fue gol, ¿eh? No estaba tan seguro. Yo tampoco. Parecía que sí. Lo acabo de checar recién que vi pasar la pelota. Que tocó la red y entró. Ah, sí, le falta. Un buen cacho. Ah, ya se fueron, pero mañana aviso. Es un quilombo, boludo. Quedó, ¿no? Bueno, no sé, porque lo vi por la cámara. Hay un momento que arrancaste y todo. Por la cámara ya no hay un pingo. Sí, gordo, somos dos. ¡Ey! Dos, acá.
2.8. Ah, mejor todavía. Sobre la mía. Estuviste re bien, ¿eh? ¿En serio? Sí. Tampoco tantas risas, tipo, ojo. No le estamos pasando tan bien. Voy a ir, creo que con la peor de las otras. No, que escucho 270, 200. Tiene un número de teléfono. 4. Lo miro y me dice, parecido, ¿no? No, Leo, 70, 200, 4. Ah, claro, y de Canon. Mierda. El otro día también apareció un chabón 70, 200 con apertura tanta, no sé. Tipo, el chabón estaba a 5 metros de mí. Sí, qué carajo. Pero que no sabe nada, Juana. No, igual. Pero daba para reírse. Pero daba para reírse. Tanto. Bueno, acá no. Acá es todo serio. Una mierda. Yo también. Hoy tengo hipotermia en los pies. ¿Sí? Tengo pie de trinchera. Literal. No, aparte, ¿viste? Acá cuando te agarran todos los dolores y decís, estoy pisando mal, me duele el pie, me duele la espalda, me duele alma de jubilado, todo. No, si yo, por ejemplo, ahora me llevo a poner otra media más y tengo el pie frío igual. Literal. No, a mí me pasa lo mismo. No, cuando me pongo guantes hago doble guantes. ¡Gol de Ceruti! Vos que lo bardeás. Es que lo bardea. Todo lo bardea. Aparte, Todo lo bardea. te miró y Y aparte ni siquiera se ve saber. Romagnoli está en San Juan. no quité ese nombre hace años. Ya se lo dedicó, boludo. Se lo dedico. Las piñas Romagnoli con Ceruti. Ese peinado de Terminator 2 de Gaida. Ah, malísimo, boludo. No, el peor el peinado es el otro, el del chiquitito. El del enano. Vaya al medio. Ah, real. Malísimo, boludo. Borgoña, no Bolonia, boludo. Uno, Bautis. Dale, profe. Bauti, ya está. ¡Mate! Igual si quieren jueguen alguna partida, pero yo ya estoy. Entonces, voy 10 minutos del último partido de las 11, así que calculo 25 y 25 son los tiempos, así que voy a llegar, no sé, casi 12 y, no sé, y media pasada. Así que si quieren jueguen partidas y después cuando llego aviso y me uno. Igual es claro. Lo que sí hagan vos ya mentalizate de lutear, porque te va a matar gente muerta.
sí, es como que tenés que donar lugares, ¿no? De tantas veces, te hacen un quilombo. No te lo renovas, te dan el más. Yo lo veo como una responsabilidad. Pipo González, el mismo Pipo González de siempre, el de San Juan. No, ese que estuvo de Gnocchi en Boca, 80 años y después... No, el otro es el Pulpito, el de Juan San Lorenzo. Ah, Uno lindo. ¿No te querés llevar las dos pelotas de Diana? No. Vale. ¿No? Y los dos bidones. Y encima no puedes y todas las pobres que bajaste. quiero llegar a Power. Pero después ahí para... No, no se lleva todo. Pero dejamos dos pelotas. Sí. Agarrate la bandera, es eso, bro. Nos vemos ahí, yo te voy a pasar un Bien Juan, bien Juan. ¿Eh? Dale, bueno. ¿Te vas a comprar un whisky para tocar? ¿Qué? ¿Te vas a comprar un whisky? Sí, ¿Dónde te cumple? 8 de mayo. No, para eso, Se me lo abrí. Sí, pasó 34 veces. ¿lo cumpliste Una ya sola el vez en la año vida. pasado? Una sola vez en la vida. ¿Cuál whisky? No me acuerdo. Ahora te digo. ¿Será que tiene un nombre raro? Es el que no es Johnny Walker, el otro, ¿cómo es? ¿El Chivas? No, el otro. Jack Daniels. Jack Daniels es uno de canela. Canela. Uf, una vez lo probé en una juntada en donde ese Diego. Me gusta porque es medio... Es como, nada, ¿viste? Postre, necesito. es como el honey del gozo. Claro, algo así. Sí, algo parecido. Al invierno, jugar un P6. Sí, creo que puedo tomarlo. Y depende de cómo esté mi brazo, lo que yo haga para mi cumple. Sí, pero hasta mayo, bro, ya está, bro. No sé, Son 4 semanas, o sea, ojalá que sí, pero no sé. ¿Y qué decís que vas a hacer? No, depende, o sea, si estoy con el cabestillo es todo así, tranquilo, en casa. Sí que sigo viviendo ahí. No sé quién es el que yo lo leí por... Había visto el recorte que subió Santi de Maquena. Onda en el grupo. Viste, empató. Sí, Pero, ¿qué? Onda, había visto eso, pero no había leído que era Maquena. ahí sí Maquena, pero al final era todo mentira de la pelea y eso. Ah, ¿sí? Sí, lo hacen para, no sé, pasan la brecha, no publican nada, pasan un bar así para que entren las noticias. O sea, después me contó Buda estuvo. Dice que, sí, obvio, sacó a alguien antes, pero toda la noche saca alguno que está borracho. Y sacó uno, pero no es que pasó nada, ni lo empujó, nada, lo sacó. ¿Y se desmayó ahí? No, y después al rato estaba cagándose de risa ahí y pasa en el falopero. Estaba medio grande, falopero y mira, agarró un palo. Pero para el drogadicto, ¿no? ¿Adentro o en la puerta? En la puerta, viste que viste el el holcito ese. Un bajón igual. Mirá que justo estás ahí. Sí, un bajón. Aparte a la mierda todo.
se suspende todo el boliche, ¿o No, no? es que pensaron que se había desmayado y se lo llevaron en auto al toque al hospital. No es que se pudo hacer, adentro se una música que dijo el che se descompuso en la puerta. Pero, como, no Claro, sé, no hubo pelea. no, se bajó la presión, no sé. Voy llevando. Dale, amigo. Pero le estamos ganando, empataron. Me gusta lo de la luz verde igual, ¿eh? Sí, está bueno, le da un toque. Medio raro igual si estás adentro de la luz verde. ¿Vos decís que se ve raro? Anda así, anda, es todo verde, boludo. Hay una luz que te está pegando te está pegando una luz verde. Sería esa de escudo. ¿Sí? ¿Y de dónde salió? ¿Estudiante? ¿Estudiante? Bien, pero... Era buenísimo, de la Mercedes. Que era un tiempo era bueno. Sí, el primer tipo de San sí. Cuando estaba con Cauterucho, Belucci. Piatti que se embarga todo, Piatti. Cada vez aparece, El chabón es millonario, boludo. No es que le falta plata, boludo. aparece, en una tiró como que embargaba parte del estadio, ¿no? Me llevo la tribuna. ¿Qué puede ser? Salado. Childa. Me emocioné, Dios. No, mentira, no grito porque estaba en la casa de mis abuelos, no. Qué huracán, o sea, le chupaba un huevo. Todos mis amigos son de ¿Eh? cuando te vinieron a pedir frío, digo. Y digo, me decía la típica frase, ¿tenés frío? Y sí, la verdad que No, luego cuando están entrando en calor, que de repente se sacan la campera en la cara. ¿cuánto va a tercera se ve? No, ¿Esto? sí. No, 2-1. ¿2-2 o 3-1? 1-2-1. Sigan el 9, que hay dos. Vamos a jugar, vamos, más fuerte los pases. ¡Por afuera! ¡Matalo, Domínguez. La tira adelante, ganó Lecanda. Recupera Cecchini. Ceruti. Ceruti adelante quedó Cecchini. Vamos, Toto, vamos, vamos. Bueno, le tiré el pelo. Está solo tranquilo. ¿Tiene tiempo todavía? Sí, no sé, 4 minutos. Dale, vos, tirale, No vos, se atrasó tirale. tanto. Viste el anterior que cobró gol, pero yo pensé que había entrado por atrás. Bien. Pero no dijo nada, entonces... No dijo nada y aparte, encima en ninguno festejaban los goles. Entonces, no te...
No te podías guiar. Vamos, tranquilos. Dale. Llegó literal el que dejó dos bochas, ¿no? Cuando llegué a colgar una acá. De pedo dio vuelta, boludo. Si no, caía. Sí, caía escorpión. Bueno, pero vamos a ganar una pelota en su vida arriba, boludo, de Alan. ¿Dónde se había ido, Bómbara? ¿A Ucrania? ¡Bien, bien, Thiago! Bien, Thiaguito. Bauti, ahí, amigo, bien. Dale, tonto, te va a quedar una vos, Sí. Le falta, sí. Juega bien Castaño, boludo. ¿Castaño Suárez? ¿Eh? ¿Castaño Suárez? Sí, bueno, 15 palos. Algo ni igual. Sí, Jugá. No ponemos la valija con los 15 palos y le sacamos. Claro. Thiago, seguí buscando, amigo, dale. 38,5. Se viene Cuello. Bueno. No te presión igual, persona. ¿Sabés lo que es? La presión es yo que tengo frío acá. Fíjate Villagra como le pesó No eso. apura nadie, Maxi, tranquilo. ¿A Keco? Arriba, A arriba, Keco arriba. Villagra. Y no arriba. Iván. Guaura. Vamos, Divi. Sí. Que le había, viste, el de Talleres le había afanado el porcentaje de la venta. Claro, encima de eso lo estaba haciendo mal, me parece, ¿no? Sí, sí. La presión. Los dos nombres anónimos son solo uno, ¿eh? Le pongo el oricuello. Dale, Bomber entra cuello, boludo, menos gol. ¿Un segundo tiempo ya? ¿No? Sí, 39 segundos. Si no van a jugar hasta la 1 de la mañana, ¿no? Pregunta a Gurú. 39 de primero, boludo, de la Liga Mexicana. Claro. Va afuera, Maxi, atento. Encima. Dale, dale. ¡Iván, no lo pegues! Sí. ¡Vale, juez! ¡Maxi! Bien, Maxi, dale. Buena. Sí, como Alan que me hay que cabecear levanta una pata. Lo mismo, boludo. Ahora vení, señor. Ahora vení con este. Está bien, vamos a ver. Se va para hacer, no es tuyo. El jugador está cantando, ¿Eh? ¿Qué canción es esta? Jugadores. Sí. Marco, quiere guiarle al chico. Y exige San Juan. Vamos, carrera, dale. Aparte con trompeta, todo, ¿eh? Sí. Aparte esa canción no se acompaña con No, sí, son tristes, boludo. Claro. Él conoce al Kiko. ¿A Kiko Villarra? ¿Está jugando? Ah, Sí, en San Juan está jugando ahora Villarra. ¿Qué pasa con el Kiko? le gusta la Uy, va. ¿La pasaste por San Lorenzo, Kiko? ¿Cómo terminó Belgrano? Por ejemplo.
Estudiante, iba ganando 1-0. Estudiante jugó la Copa hace 2 días, boludo. Me ha hecho plata ahí. Español le ganó a a los suburbios, ¿viste? Yo le doy el teléfono. Sí. Una vez que baja, muchachos, baja para ahí, está el Federal W, boludo. Eso no le importa nada, juego gratis te dicen. Hoy cumple 88 años. Después en un partido que hacen 4 penales en 5 minutos, chao, se salva todo el mundo. Como el de Bataglia. No, el del uruguayo, ¿viste el uruguayo ese? Que perdió 8-0. Ah, que estaba todo, Todo comprado, boludo. Amigo, poné que va de más de 5 goles. Roja. ¿Qué es roja, Ah, buenísimo. Te dije de Pelaguido. Ahí está la pelota. Iba a armar el bolso para mañana. Está bien, hijo de puta. Roja, mira la del negro Jorquillo. Ya sacaron. Está bien, dice, boludo, lo bajó de atrás y fue directo a pegar, no fue a... Está bien la roja, está bien la... Ya se patinó, tiró en una. Sí. Seguro el representante es amigo de uno de ESPN, una cosa así, boludo. De Bruno Roberto Carlos, ¿vale? Es paraguayo, ¿no? ¿Sabes qué? No, de acá me parece. ¿Eh? ¿Baez? El de San Lorenzo. No, me parece que de acá. ¿Estás seguro? No estoy sé. seguro. La verdad que no. Creo que es paraguayo. O uruguayo. No era de acá, creo. No me acuerdo. Para mí es argentino. Más porque es inferior, La verdad que este está viendo básquet, boludo. ¿Qué apostaste, negro? No, estaba bien. Acá viendo el gol de Stein contra quién? Contra Denver. Partidazo. Este es un partidazo igual, Negro, no tenés que apostar más por los Utah Jazz. Yo te puedo amigo. llegar a mirar el básquet en el final. Y ahora arranca. Ya empiezan los playoffs. Sí, arrancan ahora esto. Acá, boludo. Sentamos a verlo. Mateo. Yo miro NBA. Mateo, una. Es que igual es entretenido, boludo. Sí, ponele. Se hace muy largo. Sí, es largo. Yo en un momento era re hincha de los Celtics, que me iba a bombar a verlo todo. Y después se me pasó. El Celtic es... Cuando estaba leyendo cómo se llamaba, Isaiah Thomas, equipazo. Estaba Bill. Está bueno el parqué que tienen la cancha. Ese es el equipo más grande de la historia de básquet, boludo. O sea, si tuviese que poner ¿Ya plata apostaste? ahora, pondría... Ah, ¿estás apostando? No, si tuviese. Es jodida pero igual apostar en básquet, Pondría a Denver. ¿no? Es jodida apostar Porque en Warriors básquet, te la jugaron pueden dar. ayer. Se Son pueden dar parejas, vuelta. las Sí. cosas. Capaz que le lleva no sé cuántos puntos, capaz te la pueden emparejar. Los Warriors jugaron ayer. Sí, Stephen Curry. Vamos a volver, Siempre me aparece en video el chabón tirando la de la loma del orto con una mano. Si gano como hamburguesa. ¿Eh? Si gano como hamburguesa. ¿Qué me acordaste? Voy a poner. Si no ganás, bancarrota, fideo. Video. Mañana levante con la temperatura, ¿no? Sí, 100 grados. A ver. 14-19. Sí, pero acá dice que tenemos 13 grados y creo que hay... Un grado 12 figura a mí. Sí, bueno, pero para mí hay menos. Térmica 11. 11-10. Estará, dale. Estoy viendo cerveza. No termina más ese partido, boludo. Me dijiste 40 minutos hace como 20. Cuello, boludo, partido. Jugadoras. Mamita, pues.
¿Este Cuello dónde era? El de Talleres, ¿eh? Cuello de Almagro. Ah, es el que vino de la B. Sí, tuvo buena. La primera temporada jugó bien, hizo 8 goles. Un pilón, y ahora ya es horrible. La pisa Elian, Irala, se le va. Lateral y es para San Martín, va para curarlo. Portillo, manda para González, Fede González. Intenta Anselmo, rebota dentro, el rechazo de Domínguez. El saque de costado para el Ciclón. Salí. Viene de ser nuestra, cabrón. Una sola. Bueno, listo, vuelta. Atento ahí, boludo. Sí, porque le patea el brazo derecho, anticipa. Iván, Bruno, quedan en el medio. Dale, háblense. Y después sintió el contacto con el pie de Fede González y creo que exageró la caída. Es arquero de equipo bravo. Y responde. Es un mal arbitraje que ha No, le pegó una patada en la mano. En el brazo. Después tiró. Mamita, boludo. Bien, encima, dale. Lateral blanco. Chicano. Cerrate, Tony. Vamos, Santiago. Vos solo, Iván. Mario, vos ahí, Mario, vos ahí al chico. Vos ahí al chico, Mario. No, déjalo. Vamos a apoyar más con el 9. Dale. Cerrate, Tony. Vamos, tiene que ser Había apostado, ahora sí la verdad. ¿Qué? Había apostado. ¿Qué? Yo no he puesto nada, boludo. Si lo único que hago es perder, boludo. Mi vida es un desastre. Apostar un partido, puede apostar en un partido de San Lorenzo contra uno de la D y gana el otro de 5 a 0. Boludo. Puedo apostar Barcelona Español 8 a 0, gana, boludo. Ojo, es el clásico, boludo. El clásico catalán. ¿Cómo salió el Liverpool por Copa? ¿Cómo? ¿Cómo salió el Liverpool por Copa? Me rompió en el culo porque no fui yo, como siempre que no voy. Con Manchester, ¿no? 3-0 perdimos con Manchester. No, pero mirá el acto que se tiró, Boludo, ¿lo viste el partido? Sí. Vi Viste una que al parte. principio ya la primera que hace, Víctor se pelea con el... Perdió Liverpool, boludo. Perdió Santa Cruz, la J. La J ganó a Sí, ganó. Leños, Que le no hicieron sé. un reportaje a... ¡Lo tenés que echar! ¡Ahí va! ¡Echalo!
Hay que ser afuera. ¿Qué gana, boludo? Bien, Bruno. Necesario. Bueno, y dale, muchachos. Es ahora. Dale. Esperamos, Thiago. Dale, sobra siempre. Sobra siempre ahí. Bruno, pedila. ¡Dale, Thiago! Bueno, vamos a poner las cosas. Pelea la voz, Thiago. Uno solo arriba. Estamos encima mío. Pelea largo. Se lo pone así, el delantero te cierra la cosa. ¡Derecha, Bruno! Ahora que tiene el rebote. A ver, muchachos, tiene que ser nuestra. Dale, vamos. ¡Y tú pasar! ¡Eso! ¡Abajo! Dale, vamos. Dale. Tranquilo. ¿Tres? Vamos para adelante. Claro. Bruno. Dale. Saque. Bauti. Con la pala, Manuel. Creo que estuvo muy bueno y no se quejaron fue el de Falb. Sí, porque está liquidado. Sí, al principio con 0-0 se estaban jugando muy bien. Sí. Hola. No, tampoco. Gracias. Cambio, juez. No juegues, pará. Será mi orden. Sacalo. Sí, Marian, sí. Señor doctor. Jorge, ¿cobrás ahora? No, Bueno. Vino gratis. lo paga Dios. Qué bondadoso Jorge, que viene a voluntariarse a todo pelota. Sí. Cagarse de frío acá. Vamos a dividir su hora en... No me gusta el efectivo. Encima, vos después Tengo que apostar todo, por eso. yo tengo que pagar la tarjeta y tengo que ir a depositárselo. Que igual ya no se usa casi, onda. Vos vas a un lugar y yo pago con tarjeta o con QR, con la mierda. Aparte está bueno después el lunes. Ya la veo. Ya, Acá capaz llego y me gasto lo que y ni cuenta. la apuesta. Interesante. Qué caña. Manu.
Vamos, dale, dale. Sí, esta vez se traiga abrigo mañana, boludo. Sí. No, igual no me va a hacer caso, nunca me hace caso. Otra vez Te voy a decir que vengan remera. Así vienen obligados. Onda, el otro día. Sí, me traje un pullover. Se puse pullover y era re finito, boludo. Era como un suéter. Y estaba en remera y suéter. Y le di mi campera, boludo. Sí. Yo le había dicho que se abriga igual. Antes venía pasaban casi, abrigate un poco, va a hacer frío. No, estoy bien, tengo un pullover. Bueno. Yo le dije, pero llevate otra campera, me puso cara de culo. Bueno. Camiseta de Italia. Dale, parado. ¿Cómo? Está buena la camiseta de Italia. Juez. Tony. Valle. Mache, anda al medio con Juju. Con Bruno. Anda al medio con Bruno. Que queden de últimos Iván y Tosa. Habla con Iván. ¿Cuántas galetas que hay en el fondo? Un montón, ¿no? No, vos trajiste 4 Y me quedan dos, me fijé. y me parece que quedan 3 o 4 packs allá más. Está bien. O sea, vos trajiste 4, creo que hay 3. 4 y tengo dos más en el auto. 7, 9 packs. Debería haber. Mañana igual chequeo bien porque... Tiene que distribuir. ¿Cómo? Tiene que... Oh, mañana voy a venir antes que voy a armar el bolso que vamos a llevar abajo. Y también el de Platense. El banco tenés a las... Banco a las 3, a las 4 arranca. Y después termina a las 7. A las 8 termina. Y a las 8 te está Y a las 8 arranca Platense. otra vez hicieron la misma, boludo. Y por eso Mati sale antes del banco para ir a Platense. Lo bueno es que no tienen que esperar al árbitro. Es verdad. Por Ahí eso Mati sí. se va 15 Por eso, minutos. claro. Se va 15 minutos antes de banco. Entonces no varía mucho. Claro. Y Pero la que hicieron cuando estábamos nosotros. Decía hay un cabo, boludo, en la autopista, la verdad. Marian, Thiago, Marian, de 5 te dije, boludo. No sé cómo se lo recomendó. Listo, volvé atrás. Hey. Tranquilo. ¿Cómo nomás? Lleva, gordo. No, igual justo ahí, mira. Ahora bajá, boludo. Ahora bajá. Literal, Sí, mate de vuelta. Pará, boludo, pero hay que bajar después. Sí, perdón. Tranquilo. Tranquilo. igual viste cuando le quiero sacar foto de equipo que yo me alejo y se me acercan, tengo que seguir. Recuerda cuando son una banda, te va mucho encima un poquito porque si no, no entran. Santi.
Somos tres padres nuestros que se caen a trompadas. Ya está. No tiene ganas ni fútbol. De idea. Solo dejo acá ese pelo hasta mañana igual. Trae la lona, trae la lona. Los 5 durmiendo en filita acá esperando que se caigan. No, lo esperamos arriba. Arriba del auto. Claro. Cuando termina avise. Me tengo que pasar fecha, le tengo que pasar. No, igual. Después de esa jornada que me acuerdo que Ali y yo terminamos abajo de este arco con un toldo. En el último partido se estaban quedando a trompada, creo que eso no se supera nada. Está allá el toldo. ¿Qué? El naranjita. ¿No está? Está allá. Ah, no, porque me acuerdo Bueno, que sí, había de llovido. Ese día me lo- Se había medio inundado, que los Sí, pibes sí. quisieron jugar y después le echaron la culpa que se jugaba. Sí, sí, sí. O sea, no, Clásico. porque somos Vos decís de que si ponés el Tigre, toldo qué sé acá no yo, se pero cubre. flaco, tu No, partido son 2 porque horas. siempre que llueve hay viento, viste, y te caga. Aparte que después se acumula el agua y viene el viento, Cae todo el agua junto. Sí, aparte Santino fue y le dijo, pero acá está el chat que su capitán hizo esto. El capitán tipo, yo nunca dije eso. Acá está el chat. No fue culpa mía, chicos. No, pero fue tipo... ya me pasó toda. Yo estaba quedándome en lo de mi hermana, que estaba cuidando. Llegué y no me andaba el portón, boludo. Ah, fue ese día. Una bajada así, el edificio, y se me abrió el portón por la mitad. No, Tuve que ir marcha atrás así, avisarle al de seguridad que me aparte abre. decís, va a romper la luz, se va a caer el auto. No, aparte tenía miedo que me venga alguien de frente también, ¿viste? A mí se me... tipo, no sé por qué, creo que le entró tipo agua a la llave del auto. Sí. Se me trabó el auto acá. No, se compra a menos que alguien sepa arreglar. Se compra el Sí, repuesto fue de... cuando después, al otro día que lo fui a buscar a Santino Claro, a lo tu tuve que ir a casa. buscar al día siguiente porque no prendió, lo tuve que cerrar y esperar a que mi viejo tenía un reemplazo de la llave y necesito, si no el auto no prendía. Como que tenía como una traba de seguridad, Sí. estaba cagando de frío, mojándome y la puta que lo parió. Y yo lo fui a buscar a Santino a tu casa. Sí. y- Era un espanto ese día. O sea, entre que llovió, después en ese pasaje de cosas del auto a el Uber, porque estamos lo habíamos dejado a Mati en la casa y nos quedaban 10 minutos. ¿No te había pasado algo de la memoria? En ese pasaje de cosas se pierde la tarjeta, una de las 2 tarjetas de memoria, así que creo que había sido solo un partido, 2 partidos ahí. Para colmo, por la lluvia me había perdido un cumpleaños. O sea, todo mal. Alto día de mierda. Sí. La comida, claro, obviamente no había nada para comer en la casa porque teníamos la mejor suerte del mundo. Pedimos un Rappi, el Rappi no llegaba. No. Estaba todo mal, estábamos empapados, todo de frío, fue como bueno, ya está, como no va a pasar nada. Al día siguiente no sé qué mierda, pero fue tipo no sé qué mierda había pasado. Ah, sí, me avisan, che, vamos a festejar el cumple ahora, ¿querés venir? Fue la que no había podido festejar el cumple ayer. ¡Dale, ya está, boludo! ¡Vamos, viejo!